Buen día, buenos días. Gracias por haber venido, gracias por haber venido a esta nueva sesión webinar Cambra del ciclo que realizamos con Camer Firma. Gracias por dejarnos colarnos en vuestra casa en esta séptima semana de confinamiento. Sabemos que está siendo duro, pero que dentro de poco pues parece que empezaremos a normalizarlo todo. Como os venimos comentando a aquellos de vosotros que estáis asistiendo a los diferentes webinars Cambra, estos webinars, estas sesiones online, tienen que ver con acercaros información de interés sobre diferentes ámbitos, en este caso tecnológico. En otras sesiones podréis acceder a conocimiento de tipo de innovación, de internacionalización, temas legales, temas laborales. Y os referenciamos a la página web de la Cámara, a www.cambrabcn.org, para poder encontrar acceso a todas estas sesiones que se están realizando y que tienen por objetivo, y le hemos establecido este hashtag que veréis en pantalla, de que ninguna empresa cierre en la medida de lo posible, capa empresa tranqui. También encontraréis en la misma página web otras actuaciones que se están realizando, como la creación de un fondo solidario, y anunciaros que la próxima semana, algunos de vosotros ya habéis recibido el Save the Date, tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo unas jornadas, un congreso digital donde intentaremos tratar los temas del post-COVID o de la reactivación, que es como se llaman estas jornadas, como lo hemos llamado, para reflexionar sobre cómo tiene que ser este futuro inminente que nos viene en los próximos días. Bien, os decía, este webinar se engloba dentro de un ciclo que hemos realizado con Camer Firma. La primera sesión la llevamos a cabo el día 15 de abril. Muchos de vosotros asististeis. Tratamos los diferentes tipos de firma, la identificación necesaria para utilizarlo, y la Camer Firma nos presentó su solución top para poder llevar a cabo este proceso. Ya hablamos en aquella ocasión de que uno de los temas que más os preocupaba era el tema de la firma de contratos, y hoy vamos a centrarnos en esto. Para ello contamos con Franz Vidal. Ella es Head of Legal and Business Compliance Array en Camer Firma. Buenos días, Franz. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Ella nos explicará, nos recordaremos un poquito este tema de los diferentes tipos de firma. Hablaremos sobre los diferentes tipos de certificado y, por último, abordaremos qué tipo de firma es más adecuada según el tipo de firma de contrato que estamos realizando, de documento, mejor dicho, que estamos realizando. Y también contamos con Ismael Gómez. Él es delegado comercial de Cataluña de Camer Firma. Buenos días, Ismael. Buenos días, buen día a tothom. Que nos acercará a la solución GoSign de Camer Firma para poder llevar a cabo la sistematización de esta firma de documentos, para poder utilizarla, por lo tanto. Dejadme, antes de darles paso y de iniciar la sesión, intentaré ser muy breve porque queremos dar el máximo tiempo posible a los ponentes. Dejadme realizar una pregunta, lanzaros una pregunta muy breve, que estáis viendo en pantalla. Aquellos que no hayáis accedido vía web, sino con el cliente de Zoom, estáis viendo una pregunta y os pediría que respondierais esta simple cuestión de ¿para qué utilizáis vuestro certificado digital? Os damos unos segunditos y que nos dará un poco idea de pues el grado de uso, porque uno de los temas que todos los que trabajamos en el tema del certificado digital hace años comentamos, pues es el bajo aprovechamiento, ¿no? Tenemos una herramienta muy, muy potente en nuestros ordenadores, en nuestras empresas, pero en muchos casos no se aprovecha al 100%. Ahora compartiré con vosotros los resultados. Dejamos 10 segunditos más para que acabéis de responder a aquellos que aún estéis en ello. Bien. Creo que más o menos todos habéis tenido la oportunidad de hacerlo. Dejarme compartir, como decía, el resultado de la votación. Y, bueno, ninguna sorpresa, en España mayormente se utiliza para relación con las administraciones públicas. En otros países de la Unión Europea, en Italia, por ejemplo, está mucho más abordado otros temas. Llama la atención el otros, ¿no? Luego quizás en la parte de debate podéis explicarnos para qué otros tipos de casos de uso lo utilizáis y, por supuesto, poneros a nuestra disposición. Y el no dispongo de certificado digital, que también es una realidad para algunas empresas, o no lo tienen en primera persona, ¿no?
Bien, con este marco vemos poca gente que lo utiliza para la firma de contratos y es de lo que va la sesión y por eso queríamos justamente lanzar esta votación, porque lo que queremos haceros ver es justamente que es una herramienta muy, muy potente para poder simplificar esta firma. Y por favor, os animamos a que realicéis en el apartado de preguntas y respuestas que estaréis viendo en la parte inferior de vuestro ordenador, todas las preguntas que queráis. Al final de la sesión intentaremos hacer un resumen y lanzárselas a los ponentes y si da tiempo que podáis intervenir alguno vía audio. Así pues, desearos pues, que sea lo más provechosa la sesión, animaros nuevamente a que seáis participativos y que aprovechéis para hacer todas las preguntas que queráis y nada, dar paso a Franz para que pueda empezar su intervención. Todo tuyo, Franz. Gracias, Vicente. Voy a compartir mi presentación. Un segundito. Vicente, ¿la veis bien? ¿Me confirmas? Vale. Todo perfecto. Perfecto. Entonces, el tema de ese webinar que estamos felices de compartir con vosotros después del que tuvimos el 15 de abril, que es un poco una continuidad, ¿no? De que se quedaron también cuestiones un poco pendientes, etcétera. Vamos con un título un poco genérico, un poco de circunstancia, ¿no? Cómo aprovechar la firma digital para trabajar mejor desde casa, desde luego, pero de forma general es trabajar mejor, digitalizando sus procesos con todos los beneficios que eso procura a nivel de las empresas. La agenda, bueno, un pequeño recordatorio de Camerfirma, su trayectoria y en qué ha evolucionado también en el mercado la firma electrónica y las soluciones de firma electrónica. Un pequeño recordatorio también de los tipos de firma y su eficacia jurídica, que es lo que vimos el 15 de abril. Para los que no estuvieran, será rápido, pero es importante tener ese marco, ¿no? de los distintos tipos de firma que existen, firma electrónica. Veremos cómo se usa una firma electrónica que se genera con certificados electrónicos, que es la que está más expandida en España por el valor jurídico fuerte que tiene. Y finalmente, bueno, ¿qué firma electrónica para qué documento? Que es un poco la gran pregunta que nos hacéis siempre. Vale, tenemos varios niveles de firma, pero ¿cuál tengo que utilizar yo para mis contratos de trabajo, para mis facturas, etcétera, ¿no? Es un poco intentar resolver esa cuestión, aunque no tiene una única solución. Y finalmente, mi compañero Ismael os presentará la plataforma Gozan, que nos permite realizar esos circuitos de firma sin tener que mandar un mensajero a un sitio a otro y tener un archivo electrónico de sus documentos firmados electrónicamente con toda validez legal. Camerfirma hoy, por los, esperad un segundito, que no nos conocen, es una empresa que fue constituida por las cámaras de comercio en 1999, es decir, a los comienzos de lo que era la firma electrónica y de su regulación. Las cámaras de comercio son partícipes de esta actividad de Camerfirma desde entonces y siguen, como lo vemos hoy, muy activas en ello. Y desde 2018 Camerfirma forma parte de un grupo que se llama el Grupo Tinexta, dentro del cual está Infocer, la sociedad Infocer, que es un prestador de servicios de certificación líder en Italia, que es muy potente, y desde que existe una regulación europea, que es el reglamento EIDAS, tiene por vocación constituirse como el prestador pan-europeo de servicios de confianza. Dentro del grupo Infocer, es decir, de los prestadores de servicios de confianza, está Camerfirma, Infocer y LuxTrust. El grupo Tinexta es un grupo cotizado en bolsa. La Bolsa de Milán es un grupo fuerte que tiene otras ramas de actividad, pero una de sus principales ramas de actividad es esta. ¿Cuál es un poco la misión del grupo? Es no solamente vender certificados y servicios de confianza, sino vender
tecnología y tecnología adaptada a las necesidades y al cumplimiento normativo de cada empresa o sector de actividad. Desarrollar unos procesos completos para cumplir con las necesidades de cada empresa y respetando su regulación propia. Únicamente para también un inciso que a mí me importa siempre añadir es el factor diferenciador que es un prestador cualificado de servicios de confianza, porque en el mercado existen muchos prestadores de servicios de confianza, pero no tiene esa cualificación. Esa cualificación se adquiere pasando una serie de auditorías y de controles. Es una actividad regulada en inicio, es decir, necesitamos autorización previa antes de ejercer que nos la da el Ministerio de Industria en España para poder tener ese sello europeo que es el candado que refleja la cualificación, ¿no?, que hemos adquirido, el nivel de cualificado, porque hemos cumplido con una serie de normas técnicas. En Europa son las normas ETSI, por si las conocéis, y esas normas las metemos en prácticas y nos audita pues, grupos como AENOR, SECUA, que son auditores también cualificados. Igualmente pasamos unas ISOs para el nivel de calidad de nuestros servicios, y tenemos unas acreditaciones técnicas, ahí responden a funcionalidades para que nuestros servicios tengan reconocimientos pues, en los navegadores, en Adobe, que nuestra, por ejemplo, la firma tenga reconocimiento en Adobe para que podamos firmar PDFs, etc. Todo esto es un valor muy importante que nos da esa cualificación. Esa cualificación no la comparten todos los prestadores, como dije antes, y es mucho trabajo y mucho esfuerzo que luego se traslada en un mayor valor jurídico, porque eso es la cuestión. Jurídico, ¿por qué? Porque es la ley que me atribuye un mayor valor jurídico a mis servicios de confianza, frente a los que no tengan esa cualificación, que no pueden gozar de ese valor jurídico que me otorga la ley. Bueno, luego, por presentar un poco Camerfirma y su diferencia con otros prestadores. Un segundo punto, un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada sobre los tipos de firma y su eficacia jurídica. Si os acordáis, os expliqué un poco qué era cada tipo de firma. Aquí es un resumen. Vimos que había 3 tipos de firma electrónica: la simple, la avanzada y la cualificada. ¿Vale? La simple tiene existencia, se reconoce jurídicamente como válida, no se le deniega, o por lo menos es la fórmula empleada en la ley, efectos jurídicos, y se puede presentar como prueba en un juicio. El problema es que en caso de conflicto la carga de la prueba recae sobre la parte que reivindica la validez de la firma. ¿Qué son las firmas simples? Pues una firma escaneada, una contraseña, un clic de aceptación, ¿vale? Son tienen poca fuerza probatoria, y si se contesta, pues tendremos dificultades a demostrar que esa firma es del autor de esta firma. Pero bueno, tienen su reconocimiento. La firma avanzada, lo mismo, no se le deniega efectos jurídicos y es admisible en prueba. En caso de conflicto es como la firma simple, es decir, que la carga de la prueba recae sobre la parte que reivindica la validez de la firma, pero a diferencia de la simple, esta firma avanzada, para que pueda tener ese cualificativo de avanzada, tiene que cumplir requisitos técnicos que nos van a permitir confiar en esta firma avanzada, porque esos requisitos técnicos permitirán demostrar la integridad del documento, la identificación del firmante, la autenticación del firmante, la no refutación de la firma por parte del firmante. Es una serie de aplicaciones técnicas que nos van, entonces, a la hora de demostrar que una firma ha sido ejecutada por una persona, tendremos en un informe pericial los elementos técnicos que me van a permitir demostrar que esa persona es quien ha firmado el documento.
pero lo tendré que asumir, esa carga de la prueba. Los ejemplos que vimos la semana pasada, pues hay algunos tipos de firmas biométricas, pero sobre todo es la firma basada en un certificado electrónico, ¿vale? El certificado puede ser cualificado o no cualificado, es decir, un certificado no cualificado son los que no han pasado determinados trámites de auditoría, y los cualificados son los que cumplen con el reglamento EIDAS. Finalmente, la firma cualificada, el mayor nivel de firma, esta, a la diferencia de las otras dos, tiene un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita. Aquí ya aplicaríamos el régimen jurídico a nivel de prueba, es el equivalente a la firma manuscrita. Está reconocida además como firma cualificada cuando se usa la firma cualificada en todos los Estados miembros, es decir, que mi firma cualificada en mi documento, mi contrato que firmo aquí en España, tendrá que ser reconocida en cualquier otro país de la Unión Europea como tal. En caso de conflicto, eso es la gran diferencia, se presume su validez. Es decir, que la carga de la prueba recae sobre la parte que impugna la firma, ¿vale? Entonces, a mí, si yo supuestamente he firmado un documento y que la contraparte quiere aplicar ese o quiere ejecutar ese contrato y yo no digo que no lo he firmado porque, bueno, pues si he utilizado una firma cualificada, es decir, si la contraparte me ha obligado a firmar un contrato con firma cualificada, no podré decir que no soy el autor de esta firma y se presumirá que lo he firmado. Si quiero decir que no soy el autor de esta firma, tendré yo que aportar la prueba que no lo he firmado. Y es muy complicado porque la ley me atribuye esa presunción de validez. Esas firmas, ¿cuáles son técnicamente? ¿Cómo las generamos? Pues se generan con un certificado cualificado que está emitido en un dispositivo cualificado de creación de firma. Esos son los certificados electrónicos que seguramente habéis visto o tenéis, que están dentro de una tarjeta criptográfica, como el DNI electrónico, por ejemplo, tiene un certificado que genera firma cualificada, o son ahora los certificados que llamamos en la nube, que están alojados en una especie, en un HCM, es como una caja que controla el prestador y a la que se accede con un sistema de drivers, pero que también tiene ese nivel de seguridad. Vale. Bueno, espero que os haya quedado claro los 3 niveles de firma. Ahora, un repaso, claro. La firma simple, existen muchas soluciones de firma simple, existe el clic de aceptación, pero nosotros nos dedicamos al negocio de las firmas avanzadas y cualificadas, y entonces, bueno, pues a priori son las que mayor seguridad jurídica tienen y sobre las que nos vamos a centrar. Para firmar, así para el certificado electrónico, entonces es una herramienta que, entre otras funciones, pero me va a permitir firmar y autenticarme. Primero os quería explicar, porque muchas veces nos dicen, pero ¿por qué hay distintos tipos de certificado? El de persona física, el de representante. Esto la gente se pierde un poquito a la hora de escoger un tipo de certificado. Por eso os quería hacer una pequeña teoría introductiva de por qué hay distintos tipos de certificado. Pues esos perfiles que llamamos de certificados responden cada uno a unas políticas de firma, ¿vale? O políticas de certificación. Y cada política es la que fija las reglas de uso y aplicación de cada tipo de certificado. Os doy un ejemplo. Ahí está la norma técnica de interoperabilidad de política de firma y sellos electrónicos y de certificados de la administración. Pues esa norma técnica establece un conjunto de criterios comunes que la administración va a dar por bueno para las relaciones que tengan bien los empleados públicos entre sí, bien los administrados, usuarios de los servicios de las administraciones, para autenticarse y tener ese reconocimiento. Entonces, es una política que me dice qué tipo de perfil van a valer para las relaciones con ella. Entonces, me prediseña los certificados que yo como prestador tengo que ofrecer a mis usuarios para que puedan funcionarles en las administraciones públicas.
Pues por eso se ha diseñado, por ejemplo, el certificado de representante de una persona jurídica o una entidad sin personalidad jurídica para trámites ante administraciones públicas. ¿Por qué? Porque es un perfil que me obliga a verificar una serie de circunstancias del titular del certificado que le habilitan como persona física en representación de una entidad a actuar ante administraciones públicas. ¿Y qué circunstancias? Pues son las que se trasladan en un poder notarial donde la empresa o cualquier entidad apodera a este señor para poder tramitar ante las administraciones públicas. Pues bien, ese perfil que yo diseño y para poder emitirlo exijo ver el poder de esa persona, la administración lo va a dar por válido porque va a confiar en que el usuario de ese tipo de perfil de certificado tiene los poderes para actuar ante ella. Por eso ahí tenemos necesidad de respetar esas políticas. Luego, cada autoridad de certificación tiene en sus propias declaraciones de prácticas perfiles que se corresponden bien con políticas de terceros, como hemos visto, la Administración General del Estado nos ha fijado unos perfiles que a ella le vale y tenemos que poder adaptarnos a estos para que la gente se relacione con las administraciones públicas. Hemos visto que es el principal uso que le estáis dando al certificado, pero también podré tener otros perfiles para otros usos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Camerfirma y nuestra vocación cameral ha diseñado perfiles para autónomos, en el cual se puede incluir, bueno, se debe incluir una referencia a su condición de autónomo, porque está dado de alta como tal en Hacienda y ejerce de autónomo, o un perfil para un colegiado, que es donde se incluye el número de colegiado para que pueda actuar en su función de colegiado. ¿Vale? Asimismo, en los perfiles de certificados se puede limitar los usos a la función de autenticar, es decir, yo uso mi certificado para hacerme conocer como Franz Vidal en una plataforma. Podemos añadir que se habilite el certificado para firmar, pero lo podemos quitar. Así que ahí los usos pueden existir todos los usos dentro de una política de certificado o limitarle a un uso concreto. Y también el descifrar, pero este uso no suele admitirse en las políticas, aunque técnicamente se puede hacer, pero el cifrado con un certificado electrónico tiene sus complejidades, así que bueno. Concretamente, ¿a qué tipos de certificados tenemos en Camerfirma para firmar? ¿Vale? Autenticar y firmar tenía que haber puesto. Pues bien, tenemos el de empleado público, que es el que damos a las administraciones públicas, que se permite a la persona, al empleado público, identificarse como tal, permite dar a conocer a los terceros que esa persona con ese DNI, ese nombre, trabaja en tal departamento de una administración pública en concreto. Y los empresariales, que tenemos 4 tipos importantes, que es el corporativo, que es un poco como el de empleado público, es un certificado de persona física que acredita la relación de esta persona con una entidad, como empleado en general, es el uso más extendido, sin facultad de representación, es solamente de darnos a conocer como, por ejemplo, pues Franz Vidal, abogado o jefa del departamento jurídico de Camerfirma, ¿vale? Nada más, pero no tengo un poder para actuar en representación de la entidad. El certificado de representante general de entidad, en cambio, sí me permite actuar como persona física en mi condición de administrador, consejero delegado o apoderado general con todos los poderes como representante de la entidad. ¿Vale? Ahí es en general para, pues eso, administradores, etcétera. Cuando ese certificado se usa para generar firmas en representación de. Entonces, aquí permite no tener que acreditar cada vez mis poderes de representación en una firma de un contrato. Utilizando ese perfil de certificado ya acredito todo, porque cuando se ha emitido ese certificado por el prestador, por Camerfirma, ya se ha hecho todas las comprobaciones necesarias que
atestiguan de la representación efectiva de esta persona. Tenemos un perfil un poco similar, pero para apoderados especiales, es decir, la persona que únicamente tiene un poder con unas facultades limitadas en un ámbito, una área, por ejemplo, muchas veces son los directores de recursos humanos. Solamente tiene poderes para pues, contratos laborales, despidos, etcétera. Pues ese tipo de poderes son más limitados a la área privada, no se van a utilizar para relaciones con administraciones públicas, sino para firmar, pero también es un perfil que tiene su sentido que exista porque tiene muchos usos. Y finalmente, el cuarto perfil de certificado de persona física es el que hemos mencionado antes, de representante para trámites con las administraciones públicas exclusivamente, ¿vale? Entonces ahí también se exige un poder notarial que acredite por lo menos esas facultades y se les puede dar para representantes de persona jurídica o entidades sin personalidad jurídica. Brevemente, en Camerfirma, esto para que lo sepáis porque tiene su interés para lo que vamos a decir luego, no son certificados de firma, es decir, que los certificados pueden tener otros usos, pero en Camerfirma tenemos certificados de componente, que se llama, la palabra es un poco fea y además no traslada muy bien el mensaje de lo que es, pero bueno, viéndolo en el detalle se entiende. Es el famoso sello electrónico, es decir, es como el sello en el papel de la empresa con la tinta y que se ha intentado trasladar al mundo digital para poder sellar documentos. Se suele usar en procesos automatizados como la emisión masiva de facturas sobre las cuales queremos poner un sello. Además está, de hecho, el sello electrónico válido para factura electrónica. Tenemos el de autenticación web o para sedes electrónicas administrativas, que es un certificado que permite autenticar un servidor web y el titular, que no sea una página fake que haya copiado alguien sin legitimación, ¿no? Entonces, ese certificado permite, y es interesante para las empresas que tienen comercio electrónico, que tengan ese tipo de certificados que dan seguridad al consumidor cuando entra en una página. Hay una pequeña señal, una barra verde que significa que es un sitio de confianza porque se ha comprobado que hay un titular real detrás, que no es una empresa de un paraíso fiscal o que no existe. Y finalmente, bueno, pequeña mención a los certificados PSD2 que realmente son un sello y una autenticación web, pero con los datos del proveedor de servicios de pago. Una pequeña mención al sellado de tiempo, porque eso es un certificado que emitimos y que es muy complementario a la firma, porque permite, se añade, sería como poner un sello de tiempo encima de la firma electrónica para poder garantizar el momento exacto en el tiempo en que la firma de un documento se produjo. Y es muy interesante para todo lo que es notificaciones, porque se necesita saber cuándo exactamente, no porque el reloj de nuestro ordenador nos marca la hora, sino porque hay una llamada a los organismos oficiales que dan la hora real, que hace que se marca la hora exacta del sellado de tiempo. Y es interesante esto para el archivo electrónico, porque como las firmas también tienen su vigencia, cuando se deja de tener vigente, si se ha sellado el documento con un sellado de tiempo, sabemos que en este momento la firma, cuando se produjo la firma, era válida, ¿vale? Entonces, es un buen complemento a los procesos de firma. La gran cuestión, ¿qué firma electrónica ahora? ¿Para qué documento? Entonces, bueno, sabemos que en principio tenemos los 3 niveles de firma, que esos niveles de firma, recordatorio también, la ley de firma electrónica, el reglamento IDAS, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de servicios de sociedad de la información, todas estas reconocen la validez jurídica de la firma electrónica, el documento electrónico.
pues dicen que no se pueden denegar efectos jurídicos a un documento por el mero hecho de que esté en formato electrónico. Un documento firmado con firma electrónica será siempre admisible como prueba en juicio y siempre que la ley exija que un contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico. Digamos que de forma general la firma electrónica es válida para sustituir a la firma manuscrita en los documentos electrónicos. Bueno, eso ya lo hemos visto la semana pasada, lo volvemos a decir, la firma electrónica tiene reconocimiento, pero ¿qué firma puedo usar? ¿Qué nivel de firma? ¿El clic de aceptación me puede valer para un documento? ¿Necesito una firma avanzada? ¿Necesito una firma cualificada? Pues en la regulación española tenemos pocas leyes que expresamente hagan referencia a qué nivel de firma tengo que atenerme para un documento u otro. Sí tenemos estas informaciones, por ejemplo, en las leyes administrativas o documentos públicos y administrativos. En la ley del notariado registrado me exige que un notario que vaya a firmar un documento de forma electrónica use una firma de tipo cualificada. Para empleados públicos se permiten los dos niveles, la firma cualificada y la avanzada. Depende un poco ahí, ya luego son medidas internas las que determinen si van hacia una u otra. Para los usuarios de servicios públicos telemáticos, los administrados que vayan a relacionarse con las administraciones públicas, ahí sí está el artículo 9 y 10 de la Ley 39/2015 que me dice que vale una firma cualificada o avanzada basada en un certificado electrónico cualificado. Y finalmente, para presentar escritos procesales también tenemos una referencia legal donde me requiere para el ámbito del Ministerio de Administración de Justicia por ejemplo, el uso del sistema LexNet, una firma cualificada. Vale. Eso es lo que, hasta donde he llegado yo, donde he encontrado referencias explícitas a qué tipo de firma necesito para determinados documentos. De ámbito más bien administrativo y los notarios. Luego, en el derecho privado, en todos los demás documentos que tengamos que firmar, únicamente encontramos referencias a características que se exigen para su formalización, de cara a alcanzar la eficacia jurídica deseada, es decir, cumplir para que el acto tenga validez constitutiva, perdona. Por ejemplo, que esté por escrito, la firma escrita se encuentra, o que la firma sea de un representante legal para vincular a la persona jurídica que es la que se obliga, o que esté en escritura pública. A priori, para cumplir con esto, cualquier tipo de firma podría ser válida, pero aparte de esas características que me van a otorgar una eficacia jurídica al acto, hay que atender a la función probatoria de los aspectos que son esenciales para la relación jurídica en cuestión. ¿Cómo puede ser que para determinados contratos, actos jurídicos, necesite que la identificación del firmante sea inequívoca, que tenga que acreditar el momento y lugar de la firma, que necesite un sello de la empresa encima, que tenga que acreditar, asegurarme la capacidad del firmante. Y para alcanzar esa función probatoria y dotar al acto de seguridad jurídica, la firma debe poder desplegar todos sus efectos probatorios y no solo dar cumplimiento a un requisito de validez formal. Y para eso tengo que irme a una firma de mayor robustez jurídica, técnica y jurídica. Entonces aquí os he hecho he intentado hacer con algunos ejemplos un estudio, ¿no? Y por eso digo, es un estudio que puede ser objeto de debate y otros puntos de vista, pero es lo que os quiero trasladar, que cada tipo de acto que tengáis que firmar en vuestra vida profesional necesitará un pequeño análisis previo para intentar sacar de cada uno de ellos qué elemento probatorio necesito, en caso de problema, reivindicar y demostrar que se ha cumplido con esta firma electrónica que he usado.
Por ejemplo, un acto, cojamos contratos laborales o contratos intuitu personae, donde lo que importa, entre otras cosas, pero cuando en un contrato laboral es la persona que lo firma, ¿no? Porque yo contrato contigo y no con el vecino y no quiero que haya equívocos en cuanto a la persona que firma. Entonces, sabemos que la exigencia legal o contractual para un contrato laboral es que sea por escrita, es decir, que la firma escrita es constitutiva del contrato. Pero el elemento esencial a nivel probatorio, que os decía, es la identificación inequívoca. Aquí no me puedo equivocar de persona, de firmante, sobre todo por la parte del contratado. Entonces, aquí, si queremos esa identificación inequívoca, la única firma electrónica que me va a garantizar al 100% esa identificación es la cualificada. Con lo cual se recomienda para contratos laborales el uso de la firma cualificada, sobre todo del contratado. El representante, el empresario que contrata podría utilizar firma cualificada, pero también podría utilizar firma avanzada, porque aquí la que se compromete suele ser una empresa. Entonces, sería suficiente a nivel probatorio la firma avanzada para la parte del empresario. Un consentimiento de comercio electrónico. Aquí lo que me exige la ley es que demuestre el consentimiento. A veces hay otros requisitos, por supuesto, de tema de consumidores, etcétera, pero básicamente tengo que demostrar la expresión del consentimiento del firmante, ¿no? Aquí el elemento esencial probatorio es la manifestación de voluntad. ¿Y cómo se obtiene? Y pues con una firma simple o más avanzada, pero ya con una firma simple puedo demostrar, porque hay un acto material, iba a decir, de aceptar unas condiciones de uso, rellenar un OTP de aceptación de un contrato, que reflejan esa aceptación de voluntad y en eso sería suficiente. El testamento hológrafo, pues es como el contrato laboral. Aquí la firma por escrito es constitutiva, necesito identificar inequívocamente al firmante y para ello sí o sí necesitaremos firma cualificada. Contratos de seguro, firma por escrito constitutiva, que es importante la identificación, pero también el momento de la firma. Por aquí la identificación podría ser de menos nivel, con la firma avanzada lo cumpliríamos, pero añadiríamos un sello de tiempo que hemos visto antes. Un acto societario, igual, aquí nos interesa la identificación o la autenticación de los firmantes, sobre todo de certificaciones mercantiles, certificación de acuerdos de junta, por ejemplo, donde se tiene que autenticar el presidente y el secretario. Una firma avanzada, salvo que la ley me diga otra cosa en el futuro, pero de momento no me exige ningún tipo de ley de nivel de firma, entiendo que la avanzada sería suficiente. Contrato de arrendamiento, tengo una libertad de forma a nivel legal, pero sí que tengo que dejar constancia del consentimiento y la identificación de las partes. La avanzada sería suficiente. Contrato de transporte internacional, ¿qué importa? Que conste la recepción del material, ¿no? Ahí sería autenticar. Lo importante no sería tanto identificar a la persona como saber que hay alguien que ha hecho una firma, y el momento, sobre todo el momento en los contratos, sería un sello de tiempo. Títulos ejecutivos o garantías, aquí se exige una escritura pública y eso es un gran debate ahora que no podemos ir a los notarios, cómo sustituir a la escritura pública. Aquí la identificación es inequívoca, se podría hacer con firma cualificada, pero siempre se va a exigir la intervención del notario. Aquí, bueno, no voy a entrar en debate porque se me está cortando el tiempo, pero hay soluciones y os avanzo que los notarios están trabajando mucho para que se pueda usar la firma cualificada. Diversos servicios financieros, aquí para todo lo que es Know Your Client, la idoneidad del cliente, una autenticación fuerte es lo que requiere la ley y es suficiente a nivel probatorio, con lo cual la avanzada sería suficiente. Un pedido comercial, aquí una firma simple
nos valdría. Y con esta diapo termino. Lo que hay que hacer en cada documento que tengáis que firmar electrónicamente, hay que hacer una valoración del riesgo estratégico de la firma, según el tipo de acto que se firma. Si es un contrato multidinerario, pues, y con una persona muy importante, voy a favorecer una firma de alto nivel. Si es el CEO que va a firmar, pues también. Si es una firma de un administrativo para un trámite secundarios, pues una firma de más bajo nivel. Entonces hay que valorar un poco ese riesgo, si hay un volumen importante de contratos que firmar, que también puede ser otro. Y luego también tener en cuenta pues, la validez y eficacia probatoria que yo deseo, que me requiere el contrato o el documento en caso de problema, el coste que me pueda suponer el uso de una firma u otra, porque no es lo mismo, no tiene el mismo coste una firma cualificada que una firma avanzada o simple, y la usabilidad, que es lo que todos buscamos, pero que no siempre es fácil de alcanzar. Espero que haya sido clara. Dejo el paso a mi compañero Ismael para que os enseñe una plataforma que nos permite utilizar esas firmas electrónicas en la firma de documento. Y si tenéis cuestiones al final, pues encantada las responderé. Ismael. Sí, un momento. Perdonad, aquí estoy. Aprovecho este momento que está conectándose Ismael para recordaros en preguntas y respuestas. Ya estamos viendo muchas de las preguntas que estáis haciendo. Franz, te aviso realmente alguna interesante y alguna que yo mismo tengo dudas. Como decíamos, lo haríamos al final, pero Ismael, no sé si estás preparado o... Sí, sí, un momento, que estoy intentando... no me deja... Vale, si quieres, esperamos a que Ismael se lance esta presentación y vamos lanzando alguna pregunta a Franz para aprovechar este ratito. Venga. ¿Parece? Sí. Muy bien. Bueno, por orden, yo creo que esta se ha respondido, pero una persona a través del chat nos indicaba que es responsable del Departamento de Recursos Humanos y que qué tipo de firma de contratos, qué tipo de certificado, qué tipo de firma se ha de utilizar para la firma de contratos laborales. Sí, la hemos visto un poco al principio. A ver, aquí es la última diapo donde os digo valorar el riesgo con distintos factores. Lo que decía, si tienes muchos contratos laborales temporales, por ejemplo, donde vas a contratar en temporadas de rebajas o etcétera, o de Navidad, campañas de Navidad, mucha gente y vas a tener que firmar muchos contratos, pues aquí habrá que tener en cuenta el factor volumen y intentar ahorrar en la firma en el sentido de que no se tenga que exigir a que cada firmante tenga una firma cualificada que requiere un dispositivo cualificado especial para firmar. Entonces, en este caso yo creo que con una firma avanzada sería suficiente. No tienes esa presunción de validez legal, pero sí tienes muchos factores jurídicos y técnicos que te permitirá demostrar que la persona lo ha efectivamente firmado y no podrá negarlo, y sería suficiente. Ahora bien, si tienes un contrato... Este tema, Franz, simplemente, ¿el tipo de certificado sería corporativo? ¿Nos aclaran o nos preguntan? Para uno de ciudadano, en la parte del trabajador podría firmar con un certificado de ciudadano, que la verdad es que no lo hemos puesto, se me ha olvidado la hora que lo decís, que es un certificado para persona física como el DNI electrónico. Como él actúa en su propio nombre, sería un certificado de ciudadano, efectivamente. Y únicamente si el contrato laboral es con un directivo, etcétera, pues sí que aquí la firma cualificada sería lo mejor. Parece que Ismael está ya preparado. Ahora lanzamos su parte. No puedo evitarlo, felicitarte por el cuadro de resumen. Insisto, para los que hablamos de certificados de hace años, sabemos el esfuerzo de intentar resumirlo en un cuadro. Por lo tanto, al final volvemos con esta parte. Si os parece, las preguntas y respuestas, damos paso a Ismael para que nos explique la plataforma, la solución. Bien, gracias. Gracias, Franz, Vicente.
Disculpad porque tiene un pequeño problema técnico. Bueno, para complementar y poner en práctica un poco todos los conceptos teóricos que Franz nos ha explicado, voy a presentar brevemente nuestra solución de firma electrónica que llamamos GoSign. GoSign es una plataforma de firma electrónica que lo que permite es implementar o gestionar procesos de firma electrónica dentro de un negocio en cualquier contexto. Como plataforma de firma electrónica aporta una serie de beneficios, entre los cuales está que pues, tiene una única canalidad, es decir, es accesible desde cualquier dispositivo, sea un PC, sea una tablet, sea un móvil. La flexibilidad en cuanto a los procesos de firma que queremos realizar, basados en diferentes niveles de confianza, remitiéndome un poco a lo que ha explicado Franz. Al ser una plataforma de firma electrónica, elimina el papel de los procesos con la máxima garantía legal y ello comporta, lógicamente, una reducción de costes, primeramente en cuanto a la reducción de papel y en cuanto a otros costes asociados, a otra reducción de costes asociados, como es, por ejemplo, el incremento en la eficiencia de los procesos o también, por último, permite una trazabilidad de todos los procesos en tiempo real, con lo cual aporta también una seguridad que no disponemos de. Los casos de uso o la aplicabilidad de este tipo de soluciones puede ser bien en un entorno B2B o en un entorno B2C o en un entorno B2E o internamente dentro de una empresa. El estudio del impacto económico total que hizo Forrester para un cliente nuestro de GoSign del ámbito de las administraciones públicas reportó que los datos que aparecen en la diapositiva, con un retorno de inversión, un periodo de retorno y un incremento de la eficiencia de hasta un 55%. GoSign, la plataforma, se puede adaptar al idioma que sea necesario, ya está desarrollada en distintos idiomas, pero se podrían añadir idiomas a petición de una empresa que lo solicitase. El frontend, o lo que es la pantalla, la que veremos luego, la pantalla que manejamos, se puede personalizar, o bien se puede utilizar el frontend que viene por defecto, o bien se puede personalizar con logo, colores, etcétera, a nivel más corporativo. Por dar algunas referencias de clientes que utilizan esta plataforma, tenemos clientes en banca, en seguros, en telco, utilities, en el sector fabricación y el sector administraciones públicas. En cuanto a la metodología de uso de esta plataforma o de esta solución, está basada en tres pasos principales que voy a resumir. El primero es la carga de documentos, un segundo paso que es la definición de los firmantes y un tercer paso que es el de aprobación y firma por parte de la persona que recibe el documento. El primer paso cuando yo creo un circuito de firma, que ya los llamamos así, es la carga de documentos. Creamos un dossier en el cual incorporamos los documentos que son susceptibles de una acción de firma o una serie de documentos adjuntos que no son susceptibles de una acción principal, pero que nos interesa que el receptor también pueda visualizar, leer, descargar, etc. Se pueden cargar los documentos o bien desde el local en PC o el móvil en el que estemos trabajando, o si se ha hecho una integración de la aplicación con los aplicativos de la empresa, como puede ser un ERP o un CRM, se puede realizar esta carga de documentos automáticamente desde el sistema. A la hora de cargar el documento yo también puedo marcar lo que se llama el widget, un marcador de posición dentro del documento donde quiero que el receptor vea la firma, o se pueden definir también fechas límites o avisos para el circuito que voy a enviar. A la hora de crear el circuito, la otra parte importante es establecer quién va a recibir esos documentos, establezco una serie de firmantes. El proceso de metodología es muy similar al manejo de un Outlook, por ejemplo, luego lo veremos. Se establece una serie de firmantes, se define las acciones que quiero que esos firmantes realicen en los documentos que le voy a enviar o también puedo ya realizar lo que llamamos una política de firma, es decir, un circuito preconfigurado, que lo que me permite es realizar la acción de una manera más automatizada. Por último, el tercer paso de los tres de la metodología es el que incumbe al receptor del documento. El receptor del documento realizará la acción para la cual se le ha requerido, o bien descargará un documento, o bien lo descargará y lo firmará, o bien accederá a un enlace para poder descargarse el documento. Lo que nosotros hemos definido en la política de firma, que tal y como he dicho,
permite crear también flujos de firma ya preparados y automatizados. Bueno, simplemente remarcar que un poco lo que Franz ha comentado, la aplicación de firma GoSign permite utilizar los 3 niveles de firma de cara a orientar nuestro proceso a la firma viviendo un contrato, bien de un pedido comercial, etcétera. Dependiendo del proceso, de la rigidez legal que le queramos dar, podemos utilizar los 3 tipos de firma que ha explicado Franz. La aplicación es integrable con cualquier sistema que la empresa ya disponga, mediante una API, por unos servicios web, ayudamos en el proceso y permite utilizarla de una manera pues, integrada. Permite también la custodia de los documentos que se están manejando. Para ello utilizamos otra aplicación, no voy a entrar, que se llama LegalDoc, que se integra con el GoSign y permite la custodia de los documentos que hemos estado manejando en los circuitos de firma. La aplicación es instalable o bien en modo servicio, en la nube, en modo SaaS, o bien también en modo on-premise. Se puede instalar en las instalaciones del cliente. Y para acabar, he puesto 3 diapos que voy a enseñar. Esto es la pantalla de entrada de la aplicación, el interface que ve un usuario normal cuando accede a través de la página web o desde el móvil. Una vez entra y coloca su usuario y su contraseña que le hemos facilitado, lo que accede es al front-end, que es la pantalla que enseña, donde aparecen básicamente 4 menús. Arriba uno es el de mis dosieres, que es el que he enseñado en esta pantalla, en este diapo, que simplemente mis dosieres es una recopilación, es como la bandeja de entrada del Outlook, donde yo veo lo que estoy pendiente de gestionar, o de enviar para firmar o de recibir. En el menú de Signature Book veríamos los circuitos que yo he enviado, los que ya he enviado y los que he recibido, los que ya están acabados. En el botón de crear dossier lo enseñaré yo, que es para iniciar un circuito, y por último el botón de firmar y enviar. Entonces, si yo estoy ya dentro he accedido a través de la pantalla como usuario y mi password, veo este menú, lo primero que hago es crear un dossier, pulso en el botón crear dossier y lo primero que me indica es qué tipo de firma quiero aplicar al circuito que voy a crear. Yo elijo uno de los 3 tipos de firma, la firma simple, la firma cualificada o la firma avanzada, le doy a continuar y me entra en la siguiente pantalla, que es básicamente a nivel de user es como un Outlook o como un correo electrónico. Yo estoy indicando un asunto que quiero que vea el receptor del circuito de firma. Creo que cuando reciba el mail vea un asunto, igual que en un Outlook o un correo electrónico. El asunto lo podemos personalizar si hemos creado circuitos preconfigurados, de tal manera que cuando pongamos asunto ya nos aparezca, desplegando un menú, nos aparece el asunto en concreto. Elegimos los destinatarios a los cuales vamos a enviar dichos documentos, ponemos poner personas en copia, podemos aplicar un uso que también se puede personalizar de tal manera que yo simplemente elijo dentro de una serie de usos ya preconfigurados o lo puedo poner yo al momento, y una categoría de documentos que también se han preconfigurado. Puedo poner una fecha tope a la cual la acción quedará sin efecto. Si el usuario no ha hecho ninguna acción, el mensaje caducará, o puedo poner también fechas de aviso. Y aquí abajo en el recuadro es tan simple como el documento PDF, un Word, el documento que sea, que yo quiero enviar para la firma, lo arrastro o lo adjunto, dándole al más añado más documentos, y por último firmo y envío. Y bueno, como tenía un tiempo muy reducido, he intentado dar 4 pinceladas de lo que es la aplicación en el tiempo que tenía, y ahora doy paso a Vicente y a las cuestiones. Gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, primero, gracias a los dos, Ismael y Franz, por adaptaros a tiempo. Hemos ido, y de hecho hay muchas preguntas pendientes. Yo creo que va a ser muy interesante el debate. Pero realmente gracias, Ismael, porque también me sirve para explicar que a veces no lo vemos, que no solo sirve para sustituir la firma de contratos manual, ¿no? Poder poner una fecha límite es un ejemplo de que sirve para mejorar lo que es el proceso de firma física. Por lo tanto, sí, se puede firmar un contrato PDF, esto ya lo sabemos, pero tener una plataforma que te lo permita organizar, pues seguro va a ayudarte a mejorar tu gestión, a superar lo que es la gestión física. Por lo tanto, súper interesante. Nuevamente agradeceros. Voy a intentar hacer el difícil trabajo de resumir las preguntas. Ya me disculparéis los espectadores y los ponentes si hay alguna que se me escapa.
Vamos a intentarlo también hacerlo en orden. Una pregunta, Fran, sobre el tipo de certificado, y es si el representante legal, el tipo de representante general de entidad es el mismo que el de representante de persona jurídica. A ver, el certificado, el perfil que llamamos de representante general, a ver, es que, vale, ya entiendo la pregunta. Es que antes del reglamento IDAS teníamos en España el certificado de persona jurídica, es decir, que era un certificado que se daba cuyo titular era la persona jurídica. Luego había un custodio, que era una persona física, que es la que activaba las claves del certificado para firmar o autenticarse. Vale. Ese certificado de persona jurídica dejó de existir con IDAS porque IDAS dijo, una persona jurídica no firma, una persona jurídica sella. Lo único que firma es un ser humano, con su puño y letra. Entonces, en el mundo digital le vamos a dar el calificativo de firmante a la persona física, con lo cual ese certificado de persona jurídica desapareció del derecho de los certificados y se fue sustituido por los certificados de firma electrónica, que son los que damos a las personas físicas, y los certificados de sello electrónico, que son los que damos a las personas jurídicas. Ahora bien, antes el certificado de persona jurídica es el que se usaba para las relaciones con las administraciones públicas. Todo el mundo tenía su certificado de su empresa, se lo daba a su gestor y el gestor con él presentaba los impuestos, etc. Ahora, no podemos tenerlos y tiene que ser una persona física. Y se ha sustituido por el 2, principalmente, por el que os he comentado con bastante detalle antes, que llamamos representante de entidad o persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica para trámites ante administraciones públicas. Es un certificado de persona física que representa a la entidad para esos trámites. Y este certificado es el en el que confían las administraciones públicas cuando se quiere interactuar con ellas. Y este certificado es principalmente el que sustituye al que antes ya teníamos de certificado de persona jurídica. Adicionalmente, el certificado de representante general, es decir, el certificado que damos a una persona física que tenga plenas facultades de representación, es decir, un administrador, un consejero delegado o una persona con poderes muy amplios, es decir, que casi no tiene limitaciones de poderes, ese certificado también sustituye al de persona jurídica porque la administración confía en que un administrador tiene todas las facultades y, por tanto, tiene la facultad de representar la entidad ante las administraciones públicas. Espero haber contestado la pregunta, porque no me quedó claro, pero yo creo que era un poco la... Yo creo que por ahí aprovecho para decir y para informaros. Las cámaras de comercio, como comentabais antes, somos el punto de registro de estos certificados. Por lo tanto, delante de la duda, sabemos que el lenguaje es técnico en el sentido de que, bueno, cualificado, avanzado, etcétera, bueno, dirigidos a la Cámara de Comercio y que nosotros intentaremos ayudaros precisamente en indagar qué tipo de certificado necesitáis para esta parte, porque está claro, ¿no? Somos una tienda que pone nuestros nombres o los nombres de IDA a los productos y a veces es difícil entenderlo. Pero bueno, Nuria nos comenta, la persona que ha hecho la pregunta, que sí que quedaba claro. Bien, una pregunta creo que será para Ismael y se ha comentado el tema del sello de tiempo. Sí. ¿Cómo se puede incluir este sello de tiempo y tiene que ver con un tipo de certificado o se puede utilizar cualquiera? El sello de tiempo es un certificado digital, pero complementario a los certificados digitales de personas físicas o de tipo sello o de tipo componente. El sello electrónico se contrata a una entidad certificadora que sea reconocida o cualificada y realmente técnicamente se conecta mediante, nosotros lo facilitamos mediante un acceso a una URL, que es nuestro servidor TSA, que se llama Time Stamp Authority. Facilitamos un usuario y un password para autenticar la conexión y a partir de allí es el aplicativo, la aplicación del cliente, la aplicación de firma, sea un Adobe Acrobat Reader o sea cualquier aplicación propietaria, la que tú has de configurar una autoridad de sellado de tiempo de tal manera que la aplicación después permitirá incorporar el sello de tiempo a los documentos que yo quiera firmar, como un sello alternativo o complementario al de la firma electrónica. No sé si ha quedado claro.
Las aplicaciones propietarias como Adobe tienen muy fácil. Si vas a opciones, permite configurar una TSA, una TMS Authority, y si tú has contratado con esa autoridad de certificación el sellado de tiempo, es donde has de incluir los datos que te hemos dado para incorporarlos en la aplicación. De tal manera que la aplicación después, cuando tú le des a firmar un documento, por un lado te pedirá que el certificado con el que has de firmar de representante o de persona física, y además añadirá a esa firma un sello de tiempo, acreditando no solo la integridad y autenticidad del documento, sino también el momento en el cual se ha firmado ese documento. Como es un aspecto técnico, te diría a la persona que ha hecho la pregunta, si no queda claro, el correo que está apareciendo justamente es el de Ismael, te puedo hacer llegar la pregunta, ¿te parece, Ismael? Porque sí, por supuesto, es un tema más de aplicación, ¿no? Sí, y es un poco más extenso, he intentado resumirlo brevemente, pero no hay problema en... Sí. Una pregunta que se repite en un par de personas y que tiene que ver con... básicamente es lo mismo, pero cogeré la primera de las cuestiones. Es si una de las partes firma de manera electrónica y la otra parte firmante no tiene capacidad de firma electrónica o tal. ¿Cómo se haría? ¿Si es válido? Franz. A ver, esa pregunta me la hacen mucho y bueno, pues he sacado mis conclusiones propias. Ahora bien, si en caso de hacerlo de esta forma y que llegue a ocurrir un conflicto, que tengamos que ir ante un juez, pues seguramente consigamos demostrar que es el mismo documento. El problema es que si tenemos, por un lado, un documento electrónico firmado electrónicamente, sobre el cual es decir, que lo vamos a imprimir y vamos a poner una firma manuscrita, o al revés, un documento físico, papel, firmado manuscritamente que vamos a escanear y sobre el cual la otra parte va a poner una firma electrónica. Pues bien, es complicado porque he generado dos tipos de documentos distintos, uno papel y uno electrónico. Entonces, en vez de un solo contrato, tengo dos. Tendremos que demostrar que se trata del mismo. Es decir, que yo no lo considero válido. A ver, mi conclusión es que no vale. Si yo quiero, en un contrato hay un solo documento, entonces tiene que ser o papel o electrónico, ¿vale? Entonces no recomiendo que se haga, esa práctica no es conforme, porque es que no, o el documento es electrónico o es papel, no puede ser las dos cosas, ¿vale? Entonces, no lo hagáis. Pero si en una situación extrema, pues se presenta, pues tendremos que custodiar los dos documentos, el electrónico en nuestros sistemas y el papel en nuestros archivos, para, en caso de conflicto, demostrar que es el mismo documento, que se ha firmado en distintos momentos. A ver, generará complicaciones en el efecto probatorio. ¿Vale? Hay muchas situaciones en las cuales la empresa va a necesitarlo, poder hacerlo de esta manera, porque quiere automatizar su proceso, pero la otra parte no puede hacerlo, no tiene esa firma. ¿Qué solución, no sé si Top, GoSign, qué solución propondríais para poder hacer esto? Solamente yo, por mi parte, luego Ismael podrá contaros más. Sí que hay soluciones que, por ejemplo, el documento que genera la empresa lo firme digitalmente con un certificado electrónico el representante de la empresa que ha generado, y luego el receptor, que puede ser un externo a la empresa, que no es un proveedor, un cliente, que no necesariamente tiene la misma firma, el mismo certificado. Existen soluciones para que la segunda firma sea de menor valor. Es decir, tendríamos un documento con dos firmas de valor distintos, ¿vale? O aplicar las dos firmas simples o avanzadas para que no necesariamente la firma avanzada, como hemos visto la semana pasada, no necesariamente tiene que estar respaldada por un certificado electrónico. Hay otras soluciones. Entonces, habría que ver un poco en cada caso, pero que sí hay soluciones para que el tercero firmante, la parte que no genera el documento, pueda firmar aunque no tenga certificado. No sé si Ismael lo quiere comentar. Sí, soluciones. Sí, esto es una casuística habitual y muchas veces no se puede exigir al tercero, al usuario receptor, que tenga un certificado. Bueno, para eso para eso GoSign lo que ofrece es la firma avanzada, que puede ser con otros sistemas que no sean con certificado digital, entre ellos la firma biométrica o la firma mediante un SMS
en el cual se envía un código OTP. Al final, todo esto, el kick de la cuestión es que se están enviando unos sistemas o unos métodos para conseguir evidencias. Evidencias de posesión de un dispositivo, de titularidad y al final estas evidencias son las que recoge la plataforma GoSign. Como es una plataforma cualificada, tienen una cierta validez legal de cara a una prueba en un juicio, y esto Frances quien entiende más, pero al fin, es decir, estas plataformas de firma como GoSign lo que tienen son diseñados sistemas, o bien para trabajar con la firma cualificada, perfecto, en ese caso no hay que molestarse más, si el receptor ya tiene un certificado cualificado, perfecto, pero en el 70-80% de los casos estamos haciendo proyectos en los cuales el usuario final no tiene un certificado digital y es difícil que lo tenga, que son usuarios a lo mejor particulares. Entonces, en ese caso tenemos que bajar a un nivel, intentar que sea de firma avanzada. Para ello, básicamente, dos métodos, que es la firma biométrica o la firma mediante código OTP o un SMS, o si el proceso de firma, tal como decía Franz, por ejemplo, son pedidos comerciales o algún tipo de, a lo mejor con una firma simple es suficiente, una firma basada en un grafo, que no es biométrica, es decir, no recoge datos biométricos. Todo este tipo de procesos de firma lo recoge la plataforma que hemos hablado, GoSign. Perfecto. Otra de las cuestiones, creo que también ha sido respondida, pero vamos a revisarlo, es los contratos de servicio, suministro y compraventa. ¿Qué tipo de firma es necesario o recomendable? Pues ahí es un poco la última diapo donde hay que hacer esa valoración de riesgo, de a ver si estoy generando 1000 contratos de compraventa de 10 euros cada uno, pues no le voy a exigir una firma de nivel cualificado. Si estoy generando un contrato de millones de compraventa importante, que no requiera intervención de notario, etcétera, un contrato de compraventa de bienes muebles o, bueno, habrá que ver qué tipo de bienes, pues aquí, claro, quiero garantizarme que el firmante no me va a negar su firma, entonces, y que podremos identificarle a través de su firma. Entonces, aquí es la firma cualificada que se recomienda. Es por eso digo, no hay una respuesta, hay que tomar en cuenta esos factores, esos riesgos, qué tipo de documento es para entender si a través de la firma que voy a usar, la elección de esta firma, voy a conseguir los elementos probatorios que son importantes para este tipo de documento, acto, contrato en concreto. ¿Vale? Eso es un poco, sé que es una respuesta que nos gusta porque es como, pero bueno, sí que creo que hoy hemos podido aportar a los que nos escuchan elementos para responder a esa duda que luego hay que valorar con todos los factores. Que nos gustaría que las leyes fueran más precisas y nos dijesen, para firmar un mandato necesito firma avanzada, para firmar una compra-venta de un coche necesito firma cualificada, etcétera, pero no lo tenemos, hay una libertad, ¿vale? Entonces, en base a esa libertad de elección, tengo que hacer una valoración de riesgo. Insistir que como Cámara de Comercio que tenemos que responder a estas cuestiones a menudo, porque nos las trasladáis, valorar muchísimo el esfuerzo del cuadro, porque realmente es complejo, dada la falta de un punto común de información, y nuevamente remitiros a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. Si tenéis algún proyecto donde queráis aplicar firma, pues podéis hacernos llegar la cuestión y encantados intentaremos ayudarlo a través de esta que añadir que ese cuadrito final, que es una diapositiva así de paso, es mucho valor que os estamos dando aquí. He dudado en ponerla o no ponerla, yo creo que sí tiene interés que esté, pero que esta valoración es lo que nosotros os podemos aportar en un análisis, en una consultoría previa, si tenéis intención de implementar soluciones de firma en vuestro negocio. Nosotros también hacemos ese análisis de compliance, ¿no? Para asesoraros en qué firma, qué nivel de firma es el idóneo para vuestro negocio, ¿no? Entonces, lo he dado ya casi, ya os lo podéis hacer vosotros casero, esa idea, pero bueno, que sepáis que esto es lo que también ofrecemos en Camerfirma. En las presentaciones os lo estaba contestando algunos a través de preguntas y respuestas, os las haremos llegar en los próximos días. Aprovecho para responder a todas las cuestiones, que si alguien necesita la presentación del pasado 15 y no pudo asistir,
que responda al mail que os enviaremos diciendo me podrías facilitar también esa otra presentación y encantados. Enlazo con otra que tiene que ver también con este tema en la firma de contratos internacionales y es si en una compraventa internacional puede reconocer la otra parte, entiendo, mi firma avanzada o si tiene que ser cualificada en los dos casos. Pregunta sobre el programa, si debe de haber algún programa específico para reconocerlos. No sé si se entiende la pregunta. Es decir, yo firmo avanzado, la otra parte, ¿cómo lo sabe? Es la primera, una cuestión que añado, ¿no? ¿Este programa te explica qué tipo de firma está utilizando la otra parte para tener esa información sobre si es avanzada o cualificada? No sé si se entiende la pregunta. Aquí, no sé si quieres responder, Ismael, y luego... Yo doy dos pinceladas y tú las completas. A ver, si yo firmo con un certificado cualificado o un certificado avanzado, pero siempre basado en un certificado digital, la otra parte a nivel internacional, y si hablamos de un formato PDF, va a poder siempre verificar que yo he utilizado una firma cualificada o avanzada válida, porque es el propio Adobe, el propietario de la solución PDF, el que cuando tú abres un documento PDF firmado, te está validando la firma. Adobe ya tiene reconocidas una serie de autoridades de certificación internacionales y ese trabajo ya nos lo hace Adobe o otras aplicaciones. Hablo de Adobe porque es la más extendida. Segundo, eso por un lado, eso ya sería a nivel internacional. Después ya entraríamos más concretamente. Si no utilizamos firma basada en certificado digital, tal y como decía antes, sea una firma avanzada, pero sea basada en otro método que no permite que no sea un certificado digital, como una firma biométrica o una firma mediante un código OTP, a un SMS, ahí ya es más complicado. Ya es más complicado que la otra parte pueda visualizar que le estoy exigiendo o pidiendo que me firme con una firma avanzada. Ahí, para este caso, si puedo añadir, necesitarás solicitar un informe, una auditoría al prestador que te ha dado la herramienta de firma, o a veces hay herramientas de firma y la nuestra tienen que lo que hace para cada circuito o proceso de firma que se genera un informe de auditoría, donde puedes tener constancia o evidencias de ese proceso de firma mediante código OTP, mediante correo electrónico, etc. Entonces, vamos a tener un principio de prueba que nos va a permitir hacernos valer de una firma que no sea la cualificada. Y si hay un conflicto, pues aportaremos ese informe, que a lo mejor tendrá en una situación de conflicto judicial que ser confortado por un perito judicial, etcétera. Pero sí que nos va a obligar a cargar con esa prueba. Mientras que la firma cualificada a nivel europeo, os he comentado que tiene reconocimiento en cualquier país de la Unión Europea, y a través de los sistemas como Adobe, que tiran de lo que es la lista de confianza europea, tenemos esa validez dentro del documento, si se usa la cualificada. Perdón, relacionado, porque tiene que ver con lo mismo, es cómo se sabe si tiene sello de tiempo. El sello de tiempo es lo mismo. En un documento, cuando tú recibes un documento firmado electrónicamente, que aparte de la firma digital del certificado de la persona, lleva un sello de tiempo, me remito a Adobe porque es el caso más estándar. En el PDF, cuando tú recibes el PDF firmado, vas al panel de firma. Si alguien no lo ha visto, se lo podemos enseñar. El panel de firma, tú puedes, el Adobe te está mostrando, la Acrobat Reader te está mostrando o bien los detalles del certificado de la persona con el que ha firmado el documento, en el cual puedes ver con qué entidad certificadora se ha emitido ese certificado, si es válido, etcétera. Y aparte puedes ver si está firmado con una marca de sello de tiempo, que se llama una marca de sello de tiempo. Porque si no, Adobe te está diciendo que la fecha y la hora son las del equipo firmante, que eso no tiene ningún tipo de validez legal, porque todo el mundo sabe que la hora y la fecha del equipo se puede modificar. En el caso de que el documento incorpore un sello de tiempo, Adobe ya no enseña el mensaje de la hora y el equipo firmante, sino que la marca y la hora son las de la TSU o Autoridad de Sello de Tiempo, Camerfirma o la que sea. Eso te acredita que ese documento está firmado también con sello de tiempo y el momento en el cual indica que está firmado tiene garantías legales.
No te ¿Asegura la oigo. integridad del documento también, el sello, de forma que no puede ser modificado, por ejemplo, en una factura o en Sí, una orden de la pedido? integridad del documento la garantiza de por sí la firma electrónica con el certificado, no hace falta que tenga un sello de tiempo. El certificado digital, la firma con el certificado digital ya garantiza la integridad, autenticidad y no repudio. Y la integridad la garantiza de una manera muy simple. Si el receptor modifica el PDF que yo le he enviado firmado, porque el PDF se puede modificar, si lo modifica, la firma electrónica desaparece y no puede volver a incorporarse. Con lo cual, si yo recibo un documento de alguien que me dice que me lo ha enviado firmado, un PDF, electrónicamente, yo lo abro y no me aparece, Adobe me dice que no está firmado, eso quiere decir que ese documento no es el que han enviado o alguien lo ha modificado durante el proceso. Aprovecho para decir, quedan 2 o 3 preguntas más para hacer. Si hay alguien del público que quiera intervenir, puede levantar la mano y os daremos también micro para que podáis hacer la pregunta en vivo y en directo. Una cuestión también para Ismael, para acabar con este trozo, que es, nos preguntan si la solución Gosign permite alguna versión de prueba, si se puede testear de alguna manera. Sí, bueno, eso lo tendríamos que mirar en cuestión, pero si nos lo piden, sí, podemos intentar habilitar una versión de prueba, un usuario de pruebas para que puedan testearla. Sí. Vale, me ratifica, no sé, la pregunta sobre la integridad era sobre el certificado de sello. En cualquier caso, estaría respondida, es el propio certificado el que da Es lo mismo. Independientemente del perfil del certificado, mientras sea un certificado cualificado, sea de persona representante, sea de persona física, sea sello, cualquiera de ellos ya otorgan validez al documento, integridad, no repudio. Perfecto. Para la gestión bueno, leo literalmente, para la gestión con la Tesorería de Seguridad Social me exige un certificado digital de persona física y yo no dispongo de mi firma digital únicamente. ¿Es posible obtener dicho certificado fácilmente de forma remota? Sí, esto lo puede responder Franz. Ahora mismo, dada la situación, nosotros hemos puesto en marcha un sistema de emisión de certificados mediante videoidentificación, que nos ha aprobado, nos ha homologado el Ministerio, y aquí Franz tiene más detalles. Sí, únicamente la posibilidad de identificar a una persona que desea comprar un certificado electrónico, hay varios métodos, ¿no?, legalmente establecidos por el reglamento IDAS. El más conocido es el de tener que ir yo físicamente a identificar, a enseñar mi DNI y enseñar mi cara ante un agente, que, por ejemplo, las cámaras de comercio son autoridad de registro, es lo que hacen, identifican a la gente, entre otras cosas, y entonces esa identificación es un requisito legal previo a la emisión del certificado. Ahora mismo no podemos desplazarnos, o por lo menos se desaconseja los desplazamientos que no sean de primera necesidad, con lo cual el Ministerio nos ha habilitado otro método que está legalmente reconocido, pero que en España todavía no teníamos implementado porque necesitaba como de un reglamento de desarrollo, ¿no?, para decirlo de forma rápida. Entonces, como no lo teníamos, y otros países de la Unión Europea sí lo tenían, ha aprovechado, entre comillas, el estado de alarma para habilitarnos a los prestadores la identificación remota con un sistema de vídeo, que, ojo, no se trata de Teams, Zoom y Skype, es un sistema de videoidentificación homologado que ha pasado por distintos procedimientos de auditoría, y hacemos una identificación remota con un operador online que se conecta con vosotros, con vuestra webcam, o incluso en el móvil se puede hacer, y os hace una serie de preguntas, os saca una foto de vuestro rostro, de vuestro DNI, y hacemos un expediente de evidencias que demuestra que hemos hecho esta verificación de identidad. A continuación, se cierra el expediente y se genera el certificado que se os mandaría por correo electrónico. Perdona, Vicente, un año más. En cualquier caso, incluso durante el periodo de alarma, las cámaras de comercio están activas y siguen trabajando. Es decir, y como son nuestras oficinas de registro, en el caso que haya una urgencia, también se puede contactar con la Cámara, hablar, porque me consta que algunas, y entre ellas la Cámara de Comercio de Barcelona, sí que abre un día a la semana para poder atender las necesidades que hay, por ejemplo, de certificados digitales, de realizar las identificaciones presenciales. Entonces, en primer lugar, un usuario puede contactar con su Cámara de Comercio.
Si resulta que la Cámara de Comercio en cuestión, en la cual le toque gestionar su certificado, pues no puede atenderle por motivos X, dada la situación, entonces la segunda alternativa que tiene es buscar el sistema de videoidentificación que ofrecemos para nosotros. Gracias. Dos cuestiones más. Nuevamente, si alguien quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta en directo, disculpar a todos los asistentes si nos estamos pasando unos minutitos, pero creo que esta deferencia de los ponentes de poder responder a las preguntas es muy interesante. Y por lo tanto os lo agradezco, Fams y Mael. Una cuestión es, ¿la verificación de poderes y apoderados la establece internamente la empresa o la entidad de la firma electrónica? Me atrevería a responder que es la entidad de firma electrónica, justamente es la función de las cámaras de comercio en este caso, Exacto. de las autoridades de registro, que son las que hacen el registro de las autoridades de certificación, que serían las que emiten los certificados. Por lo tanto, esta es justamente la función de la Cámara de Comercio, en este caso de Camerfirma, y por ello solamente sí. Para poder lo que hacen las oficinas de registro como las cámaras es identificar lo que acabamos de responder y cuando el certificado incluye un atributo de representación es legitimar esa representación analizando, y no es fácil siempre, las escrituras públicas de poderes o de nombramiento de cargo para para poder validar. No llegaría a dar fe, pero estamos cerca de hacer la función del notario cuando comprueba los poderes de un firmante para ver que efectivamente esa persona va a poder representar a esta entidad o bien para todo el abanico de actos jurídicos que le permite a un administrador hacer, o bien para relaciones con administraciones públicas, o bien para un poder especial limitado a un ámbito de actuación. Entonces hacemos esas comprobaciones, es un bastanteo, si queremos llamarlo así de forma como las administraciones, sí. Y es un trabajo que hacen las cámaras y que tiene que hacer Camerfirma cuando emite. La penúltima es, a una persona pedía un poco que volviéramos a explicar la diferencia entre identificar y autentificar. Sí, es una diferencia difícil de explicar. A ver, identificar es que voy a poder, dentro de mi firma, cuando decimos que una firma o es a través de la firma electrónica, del certificado electrónico, voy a poder identificar a la persona, es que voy a poder tener sus datos de identificación, es decir, su nombre, apellido, su DNI, y a través de eso la voy a poder identificar como una persona. El certificado electrónico que genera firma avanzada, es decir, el intermedio, permite identificar, ya tiene dentro de sus campos esos datos de identificación del firmante. Pero además permite autenticar en el sentido de que cuando yo lo voy a usar ese certificado, voy a hacerme conocer del tercero con el que estoy interactuando como la persona que soy. Pero la autenticación también puede hacerse con otros métodos que no son certificados. Entonces, otros métodos que no necesariamente tienen incorporado los datos de identificación. Yo me puedo autenticar con respondiendo a un mensaje con un código OTP, porque tengo el móvil en la mano, me manda otra parte, un código OTP que tengo que introducir en un aplicativo. Y eso es una forma de autenticarme, es decir, como unas evidencias de que yo soy el receptor de esa comunicación y yo soy el que porque se supone que el número de teléfono móvil que yo he dado en algún momento para recibir ese OTP es un elemento de autenticación del firmante, pero no incluye los datos de identificación del firmante, es decir, que en el OTP no está mi DNI ni mi nombre. Entonces, eso es la diferencia. Lo que hace el OTP es que autentica y lo que hace un certificado electrónico es que autentica pero identifica también. Yo no sé si así se entiende la diferencia. Parece mentira, pero lo hemos conseguido. Hemos respondido a todas las consultas que se han realizado. Nuevamente, remitiros a las personas que habitualmente contactáis en la Cámara de Comercio para dudas sobre el tipo de certificados. Si no podemos responderlas, porque a veces no se conocen todos los casos, nuevamente agradecer el esfuerzo de este cuadro de
de Franz, pero intentaremos dar respuesta a través de los contactos de Camerfirma. Y igualmente, en la pantalla estáis viendo la dirección de Ismael. Si tenéis alguna iniciativa, algún proyecto relacionado con la factura, perdón, con el uso del certificado digital, para el cual queráis contactar con Camerfirma, pues por favor, dirigiros a él y él os intentará dar respuesta. Gracias Franz, gracias Ismael, gracias por dejarnos meternos a nosotros también en vuestra casa y por regalarnos este tiempo para pues poder hacer estas aclaraciones. Encantados de estar con vosotros. Gràcies a tothom. Muchas gracias a tothom y ens trobem en un altre webinar. Moltes gràcies. A la próxima. Venga, gracias a todos.